Buenas noches, me presento, soy Miguel Reyes, primer año, grupo 1, aula 4. Les hablaré sobre lo relacionado sobre la actividad número 1, donde abarcaremos varios temas, empezando sobre la pretensión. La pretensión en el derecho procesal es aquella intención que busca las partes en el litigio, ya sea con un motivo de conflicto judicial, y que para dicho efecto el demandante, ya sea el actor, intente justificar la acción ejercida para el demandado. Deberá intentar justificar ya sus excepciones a favor de sus derechos, defendiendo sus derechos. Como lo dice el artículo 1 del Código Procesal Civil del Estado de Sinaloa, se podrá iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él cuando solo se tenga interés sobre que se constituya el derecho o se imponga una condena hacia el demandado. Y el demandado sobre la agresión que se haga al ejercitar dicha pretensión en su contra. Igualmente, como le dice el artículo 34 del Código Procesal Civil, el desistimiento de la pretensión se extingue cuando la pretensión del ejercicio, ya sea la acción, ya sea el legislador o externa la intención de poner a salvo, manifestar el derecho que se le haya sido lesionado al demandado, ya sea por un bien judicial, un interés al contrario al motivo inicial al que se inició el procedimiento judicial. Se encuentran también los principales sujetos de pretensión, pues vienen siendo pues las partes en el conflicto. Las partes en el conflicto, pues el actor y es el demandado. Y las partes también, ya sea y la parte externa del conflicto, que es el juez o el magistrado. El litigio es un conflicto de intereses entre dos o más personas, ¿no? que se ponen al conocimiento a un organismo jurisdiccional. Y ese organismo, pues, mediante podrá dar su veredicto hacia el demandante o el demandado. El litigio tiene dos sujetos fundamentales, ¿no? Que es uno es el que se pretende ser llamado como actor, que viene siendo el demandante, y el que se resiste, llamado demandado. Y también se cuenta con un tercero, que viene siendo el bien jurídico, ya sea el juez, que establecerá la pretensión y la resistencia. Se encuentran varias formas de composición para un litigio. La primera, que es la autotutela. La autotutela es una imposición a la pretensión. Es tener poder uno sobre el otro. Es un conflicto, se considera una solución como un conflicto egoísta. La autotutela se distingue porque tiene ausencia de un tercero ajeno a las partes y a la imposición de la decisión por una de ellas a la otra. También tenemos que se cuenta con un ataque sin precedente. No manejan un ejercicio de potestad, se maneja como un combate o como medio de posesión de coacción. La autocomposición es una solución parcial.
proviene de una de las partes en el conflicto, actúa como de manera, puede ser unilateral o bilateral, y es cuando una persona renuncia a su propia pretensión, dándole pues la sumisión a la contraparte, ¿no? Se considera como un medio de solución altruista y siempre prevalece el interés entre una de las partes al propio. Se consideran tipos de autocomposición los siguientes actos, ¿no? Que vienen siendo el desistimiento, el perdón, el allanamiento y la transacción. La heterocomposición es una solución de conflicto donde ya entra un tercero que ajeno al problema, ajeno al litigio, y ese tercero es el que le dará una solución de carácter imparcial, y también ese tercero no debe tener un conflicto de interés que haga que se dirija hacia un lado o hacia el otro su decisión. Tiene sus siguientes actos, que puede ser la mediación, la conciliación, el arbitraje o el proceso. ¿Qué es un proceso? El proceso en el derecho procesal son procedimientos, son formas o maneras de actuar mediante que se constituye y se desarrolla la relación procesal, donde intervienen los órganos jurisdiccionales, ¿no? El proceso tiene como finalidad dar solución a los conflictos planteados por las partes, ya sea el actor contra el demandado, y que se dé una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional, y siempre apegado a las leyes. En el proceso del litigio se maneja por el actor, que viene siendo el demandante, en contra de la demanda, constituyendo así la reclamación o la pretensión del actor contra la oposición, donde se defenderá la excepción que haga valer la demanda en un juicio. La diferencia tal cual entre el proceso es que está constituido por actos que se realizan y componen a un litigio, y el litigio es un conflicto exteriorizado y puesto del conocimiento de las autoridades, de la autoridad jurisdiccional, mientras que los procedimientos son órdenes, ya sea orden, la forma, la sucesión, es el compuesto que está conformado por los actos jurídicos que complementan la realización del proceso. ¿Quiénes son sujetos del proceso? Son los siguientes: es el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales y de las personas que le dan vida, ya sean los jueces, magistrados, y también está el actor. El actor es la persona que hace ejercer sus derechos, es decir, su pretensión. Y está el demandado. El demandado es el que se resiste a la pretensión del actor y que intentará imputar haber violentado su derecho ejercitado sobre un juicio, ¿no? La naturaleza jurídica en el proceso es de tipo pública. Entonces es un tipo que se relaciona entre los procesos, ya sea terceros, y se maneja de mayor a menor importancia jerárquica. La constitución del proceso siempre iniciará con la interposición de la demanda por parte del actor, iniciando así su integración o constitución en admitirse, para llevar a cabo el emplazamiento en el juicio, sin que sea necesario que la parte demandada comparezca a dar contestación a dicha demanda. Lo que sí se necesita en el emplazamiento es el allanamiento al juicio por parte del demandado, ¿no? Para que se le dé formalidad a lo que establece las leyes. Si no se hacen los procesos con las formalidades de manera correcta, no se tendrá como constituido el proceso. Entonces el juez tiene que
está obligado a reponer el proceso y ordenar de nuevo un emplazamiento. El desenvolvimiento en los procesos siempre son de manera dinámica, siempre se encontrará en constante movimiento, ya que los procesos siempre están integrados por etapas, y esas deberán pasar cada una de las partes. Formas de extinción. Se encuentran dos tipos de extinciones, que son las normales, o ya sea una sentencia definitiva, y está la normal, que la normal viene siendo una conciliación, una transacción, o ya sea una caducidad de distancia, un desistamiento, un allanamiento de la demanda, o confusión de derecho, ya sea la reconciliación entre los cónyuges o la muerte. Siempre se debe de someterse a un juicio arbitral. Hay diferentes formas en el proceso, ¿no? Está el proceso como contrato, que es muy criticada, ya que se considera como un acuerdo de voluntades y siempre busca que el proceso impere lo establecido en las leyes y en las ordenanzas estipuladas, ¿no? Aunque las leyes que rigen el proceso son de orden público, no son renunciables, entonces tampoco se podrá modificar o adecuarse de acuerdo a las partes, entre las partes consiguientes, entre las ambas partes. Se puede considerar como un proceso de contrato el que impere entre los acuerdos de voluntades para dar parte en el conflicto, ¿no? Y el proceso de los cuasicontratos también es muy criticado ese proceso, ya que como tal no es un contrato, pues se puede considerar un cuasicontrato, aunque están regidos por un proceso de orden público. Además no son renunciables y no son modificables entre los acuerdos de la parte. Y se encuentra el proceso de entidad jurídica, que es un proceso muy complejo y se comprende de entre los derechos y las obligaciones, y es un conjunto no definido entre los derechos, obligaciones y se busca coordinar un fin para recoger las mismas unidades procesales, ¿no? También tenemos que existen derechos en los principios de cómo se rigen los procesos. Se rigen por cuentas, por varios tipos de principios, que es el derecho libre. El derecho libre es el acceso a la justicia de todo órgano, de todo ser gobernado, y tiene el derecho a comparecer solicitando que se le imparta la justicia, sin importar el aspecto ni el objetivo, ya sea objetivo ni subjetivo. Consiste en la aplicación de la ley en caso concreto y que se aplique la justicia y se presente una resolución a su conflicto sometido, ¿no? También tenemos el derecho a un juez imparcial, donde las personas físicas que se le dan vida a los órganos jurisdiccionales deben ser imparciales, no deben de favorecer o perjudicar a ninguna de las partes, ya sean personas físicas o personas morales, que se comparezcan a los ministros que imparten la justicia, ¿no? Por lo que deben juzgar con rectitud, honorabilidad, respeto, lealtad. Deben de tener un criterio amplio y deben de estar sin excepción apegados a lo establecido en las leyes. El derecho de contradicción es un derecho muy importante, ya que ambas partes, el actor y el demandado, sean escuchados y que siempre han vencidos en juicio bajo las mismas circunstancias, y que se les permita a ambas partes poner a salvo sus derechos y ser escuchados, ¿no? Tanto el actor como el demandado tienen la igualdad de defender sus casos. Y está el principio de igualdad de las partes, donde por ningún motivo puede existir preferencia por ninguna de las partes, no se le puede dar distinción alguna de alguna entre ellas, ya sea que para los beneficiarios o para hacerle un daño, ¿no?, en el juicio. Siempre tiene que estar todo pegado a las leyes
y para que sea igual entre ambas partes. Y está la oficialidad y la disponibilidad. La oficialidad es que el juez puede solicitar mediante un juicio la disponibilidad de impartir justicia por ningún motivo. Puede actuar siempre bajo una promoción. No puede actuar bajo una promoción en los conflictos de interés. Y tenemos lo que viene siendo los principios de lealtad y probabilidad en una obligación en los jueces, ¿no? Los jueces deben de ser leales, deben de conducirse con apego a la verdad en los actos procesales que intervengan en los afectos y esclarecer así los hechos controvertidos. También tenemos lo que vienen siendo los principios de respeto hacia los derechos fundamentales, donde todo proceso siempre debe apegarse a lo que se ordena en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora tocaremos el siguiente tema, que es la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción es la facultad que tiene el Estado para, a través de sus órganos, para darle efecto, para aplicar las leyes, para resolver los conflictos sometidos en consideración. Los tipos de jurisdicción: tenemos la jurisdicción contenciosa, que surge cuando existen conflictos de intereses entre dos o más partes y haya lugar a la resolución del conflicto con un estricto apego a lo establecido en las leyes. También tenemos lo que viene siendo la jurisdicción voluntaria. Aunque no existe conflicto por resolver, se requiere la intervención de un órgano jurisdiccional para darle legalidad y validez al acto en cuestión, el acto jurídico en cuestión, que estamos sometiendo a consideración. También tenemos la jurisdicción concurrente, como lo indica el artículo 104 de la Constitución Política Federal. Todo órgano jurisdiccional del fuero federal deben de conocer las controversias del fuero común y viceversa, ¿no? Es decir, que siempre tienen que estar en constante sintonía entre ambas partes, ¿no? Bien, también tenemos la competencia. La competencia es el límite de la jurisdicción. Es hasta donde un tribunal puede aplicar la ley en caso concreto, ¿no? También tenemos las que son las formas para determinar una competencia. En sí, pues cuenta con varios tipos, ¿no? Que uno viene siendo la base del territorio, que es el área geográfica que está determinada, en el cual se puede aplicar la ley. Tenemos la base en materia, que es la clasificación existente entre los diversos tipos de órganos jurisdiccionales especializados en el área o en la rama del derecho civil, en el derecho penal, en el derecho constitucional, laboral, administrativo, familiar, etcétera, ¿no? Y tenemos la base del grado, que la base del grado pues es el nivel jerárquico de los órganos jurisdiccionales, por lo que existen órganos de primera y segunda instancia. También tenemos lo que es la base a la cuantía. La base de la cuantía es una referencia a lo que valen en dinero, es lo que vale el asunto que se está sometiendo a consideración. Tenemos varias formas para determinar una incompetencia del tribunal. Como bien lo indica, si mal no recuerdo, el artículo 163 del Código Procesal Civil establece dos formas para determinar la competencia de un órgano jurisdiccional, que viene siendo: existe la competencia por inhibitoria y la incompetencia por declinatoria. La competencia por inhibitoria se promueve cuando se declina o se plantea entre los jueces
de primera instancia del Estado para resolver las siguientes reglas, ¿no? Que es la inhibición entre los jueces, considerando competente dentro de los 3 días siguientes el emplazamiento. Ya sea en su promoción o solo serán admisibles con pruebas documentales, siempre que ofrezcan por escrito lo que se está invitoriando. Si el juez que está promoviendo la invitación considera competente dar a conocer el negocio, remitirá un oficio para que sea requerido y se inhiba y se le remitan los autos. El auto que se llegue a negar será igualmente, tiene que ser un oficio para dar vista al actor dentro de los plazos establecidos, si se acepta o no se acepta, ¿no? Si ambas partes están conformes a ser notificadas de lo que el juez aceptó en la inhibición, se remitirá autos a los requirientes, observándose las prevenciones del artículo 152 y así continuar con el juicio, ¿no? También tenemos lo que viene siendo la declinatoria, y ese lo propone el juez cuando considere incompetente dentro del plazo concedido, contestando la demanda, ¿no? Es una promoción que se hace admisible, ya sea con pruebas documentales, siempre cuando ofrezcan simultáneamente con un respectivo escrito ante el juez. Así el juez ordenará dar vista a las partes contrarias para que dentro de los días establecidos manifieste lo que su interés convenga y se pueda pronunciar bajo la resolución correspondiente, ¿no? Conformando lo previsto en artículos ya mencionados anteriormente. Si la excepción se declara como fundada, se procederá a la apelación de ambos efectos, y en su caso contrario el recurso procederá únicamente como efecto devolutivo. Cuando se opte por uno de los dos medios ya mencionados para promover la incompetencia, no se puede abandonar ni recurrir a otro medio. Es decir, tenemos que seguir con ese mismo medio, y tampoco se podrá emplear sucesivamente. Por eso es muy importante siempre establecer que se promueve una cuestión y poder darle competencia y que resulte ya sea improcedente o que sí proceda, ¿no? Y será sancionado a través de una multa en el caso de que sea improcedente. El demandado que promueve, será sancionado si sale improcedente dicho cuestión, ¿no? Tenemos que recordar que las cuestiones competenciales no se suspenden con el procedimiento principal, que es una competencia, ahora que viene siendo una competencia subjetiva. Ese le corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales, ya sean magistrados, jueces, secretarios, etcétera, que sean personas de buena fe. Deben de establecer que deben de considerarse como personas honradas, leales, justas, y que sean imparciales, ¿no? Ante toda probabilidad de ser honestos, y siempre tener el conocimiento sobre el derecho. Siempre tienen que ser personas que estén muy, muy actualizadas, ¿no? En el artículo 170 del Código Procesal Civil dice que todo magistrado, juez, secretario se tiene forzosamente impedido dar para conocer los siguientes acciones o los siguientes actos, ¿no?
Cuando tengan intereses en negocios, ya sea directos o indirectos, o que tengan negocios que interesen de la misma manera a sus cónyuges o a sus parientes, ¿no? Ellos están impedidos cuando tengan esos actos de estar en una acción, ya sea ya sean parientes, ya sean de línea directa o con limitación de grados colaterales, ¿no? Papás, mamás, etcétera. Si un funcionario, sea su cónyuge, ya sea sus hijos o algunos de los interesados, igualmente están impedidos a continuar con el acto. Ya sea pariente por afinidad, ya sea un procurador, ya sea también cuando tenga un cónyuge con uno de sus hijos, sea heredero, que estén en cuestión como herederos, etcétera, etcétera. O si hay hecho o si estén amenazados también, están impedidos ellos a seguir con los procesos, ¿no? Cuando sí, también si han sido abogados o procuradores de peritos en los testigos sobre el negocio en cuestión. Entonces son cuestiones de que se les impide, como lo mencionamos anteriormente, para poder estar de manera parcial entre una o dos partes. Cuando un funcionario igualmente se trate de cónyuges, como ya lo expresamos anteriormente, y tengan manejos administrativos en su gestión, ¿no? Que si son tutores sobre, ya sea 3 años sobre un ser. C. También tenemos la estructura del Poder Judicial Estatal, ¿no? El Poder Judicial Estatal se encuentra estructurado de la siguiente manera, ¿no? Se encuentra con el Supremo Tribunal de la Justicia del Estado de Sinaloa, y de ahí se derivan lo que es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta sala del Poder Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Por cada sala tenemos la sala de circuito zona norte, zona centro y zona sur del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Y por eso tenemos ya que de ahí se baja lo que viene siendo los juzgados de primera instancia, que es el ramo civil, penal, familiar y los mixtos. Y tenemos los juzgados menores. También en el Supremo Tribunal de Justicia se trabaja en sala y en pleno, y se encuentra integrado por 11 magistrados, los cuales están designados con un presidente. Se cuentan con 4 salas, y está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta sala del Estado de Sinaloa. La primera y la tercera se encuentran integrados por 3 magistrados. Las cuartas solo cuenta con un magistrado, ¿no? Y su competencia es dar a conocer la apelación de la sentencia definitiva. Y la primera y la tercera sala son sobre asuntos penales, la segunda es sobre asuntos civiles y mercantiles, y la cuarta es sobre asuntos familiares. También existen lo que vienen siendo salas zona norte, como comentábamos, zona sur, zona centro, civil y penal, y cada una está integrada por un magistrado, y dan a conocer la apelación de los autos y la sentencia de interlocutorias en materia civil, mercantil, familiar y penal. Se encuentra con juzgados de primera instancia del ramo civil, familiar, penal y mixtos, y cada uno está integrado con un juez, y tenemos lo que vienen siendo los juzgados menores,
que conocen asuntos de épocas de cuantía, y ahora viene lo que viene siendo también ahora el Poder Judicial Federal. Es muy parecido, pues, el Poder Estatal al Federal. El Poder Federal tiene igualmente su Suprema Corte de la Nación, tiene sus tribunales de colegiado de circuito, tienen sus tribunales unitarios de circuito, sus juzgados de distritos, además tiene su juzgado de paz, y la Suprema Corte de Justicia igualmente está integrado por ministros que trabajan en el pleno y trabajan en salas, además de tener con tribunales del colegio del circuito que conocen de amparo directo, de recursos de revisión, y también existen tribunales unitarios de circuito que conocen la apelación, y los juzgados de distrito que conocen de amparo indirecto, procesos civiles, penales de fuero y penales de fuero federal. Y también cuentan con jueces de paz que conocen de asuntos de cuantía. Tenemos lo que viene siendo la acción, ¿no? La acción es un derecho potestativo que se le otorga al gobernado para efectos de ejercitar el derecho que se le ha sido violentados o transgeridos. Mediante la acción pueden comparecer ante los tribunales para que se le haga ejercer sus derechos y se le haga una acción procedente en un juicio, aunque no se señale nombres, ¿no? Pero sí es necesario establecer que los hechos de la demanda de los elementos que se constituyen se hace durante sus procedimientos para poder acreditar todos los elementos. Por mi parte sería todo. Es un placer, que pasen muy buenas noches. Hasta pronto.